Mi nombre es Rolando Jesús Alvarado Díaz. La charla de hoy, el objetivo es conocer algunas palabras las cuales se nos hace entender un poco más las matemáticas. Muchas veces le tenemos temor a las matemáticas por desconocer el significado del lenguaje que se utiliza. Realmente la matemática la utilizamos todos a diario. El médico necesita calcular y medir dosis para administrar a pacientes. El ingeniero necesita calcular áreas, necesita medir fluidos, necesita medir voltios. El chef, igual que la ama de casa, necesitan cuantificar ingredientes para sus recetas. Todos utilizamos las matemáticas. Vamos a conocer algunas palabras y su significado. En principio, matemáticas es la ciencia que estudia las cantidades, estructuras, espacios y el cambio. La matemática deduce de manera irrefutable cada conjetura aceptada, basándose en axiomas y teoremas ya demostrados. Las matemáticas tienen muchas ramas, algunas de ellas son teoría de conjuntos, aritmética, álgebra, estadística, geometría, análisis matemático, topología. Una cosa muy importante, tanto en las matemáticas como en toda ciencia, es que una definición de algo o alguna situación que se nos presente de un problema escrito, leerlo bien y ver qué palabras conozco y cuáles desconozco. En ese caso yo he seleccionado algunas palabras, las cuales considero que son las tal vez menos conocidas por las personas, para que eso que definimos de matemática, tratar de conocer cada una de las palabras implicadas. Una de ellas es conjetura. Afirmación de un resultado sin ofrecer suficiente evidencia que la demuestre o la refute. Una conjetura se crea a partir de observaciones. Por ejemplo, hay un número infinito de números primos gemelos. Es una conjetura que aún no se demuestra ni se refuta. Demostrar significa probar. Refutar significa contradecir. Vamos a aprovechar en este momento que definimos conjetura. Ahí hablaba de números primos gemelos. Entonces vamos a definir, en primer lugar, número primo. Número primo. Número natural que tiene exactamente dos divisores. Por ejemplo, el número 2 es primo, pues sus únicos divisores son 1 y 2. El número 9 no es un número primo, pues tiene tres divisores, 1, 3 y 9. Los primeros 20 números primos son los siguientes: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71. Observe que un número impar no es necesariamente primo. Por ejemplo, el 21 no es primo, pues tiene 4 divisores: 1, 3, 7 y 21. En esta definición de número primo vi una palabra que de repente no nos es familiar: número natural. Un número natural son aquellos que nos sirven para cuantificar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así puedo continuar. ¿Sí? Primos gemelos. Dos números primos, P, Q, son primos gemelos si la diferencia entre ellos es 2. Por ejemplo, los números 29 y 31 son primos gemelos, pues la diferencia 31 menos 29 es 2. Vamos a definir la palabra término. Término
Expresión algebraica que consiste de una constante que multiplica a una o varias variables, cada una de ellas elevada a alguna potencia entera no negativa. Por ejemplo, 3xy a la 5 es un término. Los polinomios son una suma de uno o varios términos. Monomio se entiende como sinónimo de término. Hemos definido ya algunas palabritas. Vamos a regresar a la continuación de matemáticas, ¿sí? En la cual tenemos que habíamos quedado en ramas de la matemática. Esas ramas de la matemática pueden tener subramas que hacen un estudio más particular en cada caso. Por ejemplo, la geometría se subclasifica en geometría plana, geometría analítica, geometría curva, geometría fractal, podemos hablar en la actualidad, y pueden haber más adelante algo otras subramas. O pueden haber algo otras que yo desconozca. La idea de la charla de hoy es darles una reflexión y una curiosidad en aprender a cómo entender una situación o una lectura, ya sea en matemáticas o en cualquier ciencia. Las matemáticas se pueden definir también en cuanto a matemáticas aplicadas. Al final no es definir, sino que dividir. Matemáticas aplicadas, el estudio de las técnicas y métodos de las matemáticas para la resolución de problemas que se presentan en los sistemas creados por la sociedad y en el estudio de la naturaleza. Podemos ver los económicos, industriales, ecológicos. Matemáticas puras, estudio de las matemáticas, su teoría, estructura, métodos y procedimientos, con el fin de incrementar el conocimiento matemático. En este caso, las aplicaciones de las matemáticas no se tienen en cuenta, aunque generalmente lo que se descubre en las matemáticas puras puede ser utilizado en otras ramas de la ciencia como la física. La matemática pura ya es algo abstracto, ¿verdad? Es muy importante para el desarrollo de las matemáticas. Tal vez no es una matemática cotidiana, pero sí es un campo de estudio. Vamos a definir ahora lo que es el lenguaje algebraico. Lenguaje que se utiliza para describir las relaciones entre las cantidades expresadas en una expresión algebraica. Por ejemplo, semi significa mitad y cociente indica el resultado de una división. Vamos a definir número. Símbolo matemático que denota una cantidad. En matemáticas los números se han clasificado como naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Un número perfecto. Un número natural tal que la suma de sus divisores propios es igual a él. Por ejemplo, el número 6. Es un número perfecto porque sus divisores propios 1, 2, 3 suman 6. Enunciado. Conjunto de palabras con las que se expone o plantea un problema matemático o cualquier cuestión. Vamos a ver ahorita, en este momento, esos términos me gustan mucho. Proposición. Enunciado de una ley o un principio. También puede ser una cuestión que se requiere resolver o demostrar. En matemáticas, las proposiciones más usadas son el axioma, el postulado, el teorema, el corolario y el problema. Ahora vamos a ver todas esas palabras que no nos son familiares de esa oración que define la proposición. Enunciado. Conjunto de palabras con las que se expone o plantea un problema matemático o cualquier cuestión.
Principio. Una verdad que ha sido demostrada. Principio en matemáticas es sinónimo de ley. Axioma. Una verdad tan evidente que no requiere demostrarse. Por ejemplo, la suma de dos números reales es otro número real. Es un axioma. ¿Qué es un número real? Es cualquier número. 0.1, menos 5, 3, 1.05, el número pi, 3.14 y lo que quieran, de la continuación de cifras decimales. Raíz de 5 es un número real. Cualquier número es un número real. Exceptuando, aquí no incluye el hecho de que pensar directamente un número complejo, ¿sí? Eso sí quiero que lo tengamos aparte, porque ya esa es otra historia que más adelante vamos a tocar. Cuando hablamos de un número real es un número cualquiera, ¿sí? Un número cualquiera. Postulado. Proposición que se acepta como verdadera. Un postulado no necesariamente es un axioma. Tenemos aquí un ejemplo de postulados de Euclides. Tenemos 5. 1. Por cualquiera de dos puntos del plano pasa una recta exactamente. Una línea recta puede extenderse en ambos sentidos infinitamente. Dado un radio y un punto, siempre es posible dibujar un círculo con centro en el punto dado y con el radio dado. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. 5. Dada una recta y un punto fuera de ella, hay exactamente una línea recta paralela a la recta dada. Teorema. Proposición que requiere de demostración. Por ejemplo, existe exactamente una circunferencia que pasa por 3 puntos no colineales. Es un teorema de geometría. Colorario. Proposición que es una consecuencia inmediata de otra y cuya demostración requiere poco o ningún razonamiento. Estas palabras que voy a definir en este momento son básicas y van a ver ustedes que su definición es muy importante. Problema. Es lo que cuando vamos a clases o nos asusta, ¿no? En las tareas. Problema. Una proposición o pregunta que requiere de un procedimiento o método para encontrar su solución. En matemáticas, no todos los problemas tienen por solución un número o una expresión algebraica. Algunas veces la solución del problema consiste en decir que ese problema no tiene solución. Solución. Respuesta de un problema. Proceso o método para resolver un problema. Conjunto de valores que al sustituir en una ecuación o en un sistema de ecuaciones se reduzcan a igualdades verdaderas. Teoría. Conjunto o conocimientos organizados sistemáticamente que es aplicable en la solución de problemas y para explicar la naturaleza o el comportamiento de una gran variedad de fenómenos. Vamos a definir ahorita algo que es, a mi juicio, muy importante porque muchas veces nos confundimos. El concepto y la definición. Son dos palabras que parecen lo mismo, pero son distintas en matemáticas. Definición en matemáticas. Junto con el teorema y la demostración matemática es una de las bases fundamentales de la matemática. La definición como tal es la parte que se encarga de señalar y precisar el límite que separa un objeto del resto. De suerte que los objetos matemáticos existen mediante las definiciones. Así, ejemplo, un número puede ser un natural.
y será definido como número compuesto o primo, par o impar, siempre y cuando se encaje dentro de determinadas condiciones que señalan su especificidad, pues estas representan en efecto la definición del concepto. Un concepto es un símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada palabra de un lenguaje o un idioma y que corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, de objetos o entidades abstractas, determinando cómo son las cosas. Entonces, podemos ver nosotros, según esas definiciones, que el concepto expresa las cualidades de una cosa o de un objeto, determinando lo que es y su significado e importancia. Sin embargo, definición y concepto no son sinónimos. El concepto es mucho menos preciso y más particular, porque es una opinión, mientras que la definición es una descripción universal de algo. Por ejemplo, las palabras en diferentes idiomas tienen el mismo significado, porque expresan el mismo concepto. El concepto de gato puede ser expresado como cat en inglés, chat en francés, gato en portugués, gato en italiano. Y así pueden haber otros idiomas en los cuales el significado es el mismo, pero se escribe de diferentes formas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre concepto y definición. Ya falta poco. Lema. Proposición que requiere demostración y permite demostrar un teorema. Reducción. En matemáticas la palabra reducción es sinónimo de simplificación. Por ejemplo, cuando reducimos una expresión, la expresamos de una manera equivalente, pero más sencilla de interpretar. Despejar. En matemáticas el despeje se refiere al proceso de aislar una variable de una expresión matemática, utilizando operaciones algebraicas de manera que la expresión final sea equivalente a la inicial. Vamos a definir este término que a mí me gusta mucho. Ahí lo pueden ustedes comprobar en sus casas o encontrar algunos de estos números que cumplen estas condiciones. Número amigable o números amigos. Dos números naturales son amigables o amigos si la suma de los divisores propios de cada uno es igual al otro. Por ejemplo, los números 220 y 284 son amigables. Ahí lo pueden comprobar ustedes. Porque los divisores propios de 220 suman 284 y los divisores propios de 284 suman 220. Espero pues dejarles la curiosidad y que les sirva a ustedes este video de hoy para a la hora de leer, resolver problemas, pues tengamos en mente que palabras desconocidas hay que buscarlas en alguna fuente. Puede ser un diccionario cualquiera en el idioma que corresponda o un diccionario especializado según la ciencia que estamos tratando, porque a veces unas palabras pueden tener diferentes significados o sucede en ciencias que utilizamos para definir ya de forma matemática algunas letras específicas. Por ejemplo, F en física es fuerza, ¿sí? En otra ciencia, esa misma F yo la puedo utilizar con otro concepto, ¿sí? O a veces en la misma ciencia, una misma letra es utilizada varias veces para definir una cosa u otra. Por ejemplo, pongo de ejemplo física porque pues la matemática es una herramienta fundamental en la física. Por ejemplo, la letra K. La letra K la utilizamos en física para definir energía cinética, en mayúscula, ¿verdad? La K. K minúscula puede representar la constante de un resorte. Y así sucesivamente. Es común que utilicemos
letras de otros alfabetos a la hora de definir variables. Por ejemplo, es bien común utilizar el alfabeto griego: beta, gamma, alfa, ¿sí? Omega. Eso ahí en su momento lo vamos a ir ilustrando. Entonces es importante que nosotros nos familiaricemos con todos esos detalles. Ha sido un placer, espero que les sirva de algo.